Muy buenas tardes, mi nombre es Darixon Jafet López Romero, soy estudiante de la carrera de Pedagogía. El día de hoy pues estaremos hablando, ¿verdad?, sobre un tema muy importante y que no hay que pasar por desapercibido, el cual es el acoso escolar. El día de hoy pues estaremos junto a la licenciada de Psicología, Pili Romero, que en estos momentos se hará presente. Mucho gusto, Buenas licenciada, tardes. ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, en este día pues vamos a hablar sobre un tema muy importante. Creo que usted ya sabe de este tema y esperamos, ¿verdad?, que podamos culminar esta entrevista de la mejor manera. Y entonces vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales usted me ayudará a responderla. Y así pues empezamos con la entrevista. Desde su experiencia, ¿cuáles suelen ser las señales emocionales o conductuales más frecuentes que indican que un estudiante está siendo víctima de acoso escolar, incluso cuando no lo expresa verbalmente? Ok. Ese es un tema muy importante en lo que es los centros educativos, ¿verdad? Que es algo primordial que como profesionales del área uno debe estar muy presente, muy observador en cada uno de los estudiantes. Por eso el rol del psicólogo en los centros educativos es estar vigilante de las aulas, de los distintos comportamientos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, como podemos decir, y cada persona puede expresar lo que le esté pasando de diferente manera. Pero algunos aspectos emocionales que se pueden identificar o que uno puede decir, esta persona está pasando por un acoso escolar, puede ser tristeza, puede presenciar o mostrar en su rostro lo que es tristeza, lo que es angustia, lo que es el enfado, ¿verdad? Todo aquella persona que tal vez tiende a acercársele, él cree que va con el afán de molestarlo o de lastimarlo, entonces está como a la defensiva de cualquier afecto porque para él todo es negativo hacia su persona. Y una de las conductas que ellos suelen demostrar también o es que se vuelven agresivos o también se aíslan. Sí. No hay esa vinculación social tanto con sus compañeros, tanto en su hogar y tanto en la parte social donde ellos pueden desenvolverse. Entonces son áreas muy destacables donde uno puede identificar ciertas conductas, ciertas emociones de los niños, y esas son como lo más visible, lo más principal para uno tomar en cuenta esto. Aquí está pasando algo y así uno puede intervenir. Bueno, muchas gracias por esta respuesta, que la verdad que es muy importante, ¿verdad?, saber estas cosas para que así nosotros poder distinguir, ¿verdad?, cuando una persona está sufriendo sobre lo que es acoso escolar, ¿verdad? La siguiente pregunta es: ¿cómo influye el entorno familiar y escolar en la aparición o prevención del acoso escolar? Bueno, como siempre en el sistema educativo sabemos que es un trinomio: familia, estudiante y docentes. Entonces es un trabajo de tres espacios o de tres partes en donde uno falla, ya la dirección o la estabilidad de aquel estudiante se va a ir abajo. Porque tanto el padre puede hacer su lucha en casa, porque es ahí donde los estudiantes se forman, donde el ser humano se forma en principios y en valores. Entonces ya cuando sale al ámbito educativo o al ámbito social, ya él va con esas enseñanzas que desde casa se les ha enseñado, y van a saber tratar a los demás, van a también saber cómo comportarse ante los demás, y de esa forma vamos a tener una sociedad más amable, más empática, que es lo que estamos perdiendo en estos tiempos. Respecto a esto, licenciada, ¿qué responsabilidad concreta debería asumir cada uno? Como ya te decía, en la parte familiar juega un papel sumamente importante, porque es el primer lugar, la primera formación de aquel individuo. Entonces ya la segunda es en la escuela o en el colegio, podemos decir,
porque es donde pasa en la medida de tiempo el estudiante. Entonces, creo que cada uno tiene suma importancia dentro del espacio que corresponde. Como te decía, en la parte familiar, la formación en valores y principios, y la parte educativa, pues también es continuar o seguir guiando ese proceso, ¿verdad? Creando ambientes saludables, convivencia social también sana. Pues un gran punto de vista que nos ha compartido la licenciada, ¿verdad? Y de esta manera pues pasamos a la siguiente pregunta, la cual es: ¿qué efectos a largo plazo ha observado en víctimas de acoso escolar? Pues en sí todavía no he presenciado, ¿verdad?, algo grave. Hemos podido como llegar a tiempo de que sucedan cosas peores, porque ¿qué pasa cuando ya suceden cosas peores? Es porque hemos descuidado la observación en los salones de clase, hemos observado las quejas de los diferentes estudiantes y hemos hecho caso omiso a esas situaciones. ¿Por qué? Porque el conflicto no comienza en una explosión, no, comienza en palabras agresivas, comienza en empujones y así sucesivamente. Eso se va incrementando en los salones educativos. ¿Y qué pasa? El docente de planta o el que está en ese momento también es un ente de observar y también trasladar a ese estudiante y señalar las conductas que tienen en los salones de clases, porque así también el psicólogo hace su papel, cumple ese papel al llamado de esos estudiantes para mejorar la convivencia escolar. Y creo que el papel importante del maestro de grado es algo también relevante que no se puede dejar de un lado. Creo que es muy importante saber identificar, ¿verdad?, desde un principio estas cosas que le suceden a los alumnos, ¿verdad?, para que de esta manera a largo plazo no se vuelva un problema muy grave y de esta manera poder controlarlo y que las cosas no se extiendan de una manera que puede perjudicar a las personas que están sufriendo esto. Exactamente, porque no todas las personalidades son iguales. Cada persona trae su propia autenticidad y muchas veces pues llegan a lo que se le llama también el suicidio, ¿verdad? Que cosa que no queremos llegar. Entonces, como profesionales y como ese espacio que se nos ha dado a cargo, ¿verdad?, que son los centros educativos, pues ser veedores para tener una sana convivencia escolar. Ok, ya al tocar este tema, pues pasamos a la siguiente pregunta. En su opinión, licenciada, ¿qué tan eficaces han sido los protocolos institucionales de intervención ante acosos escolares? Bueno, creo que eso ha sido bien poco, comenzando desde nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Suelen decir que la salud mental es importante, pero los centros educativos carecemos de ese espacio psicológico, porque no solo es tener un psicólogo, también tener el espacio adecuado para atender a aquellos estudiantes. ¿Por qué? Porque es parte de la ética, es parte del protocolo, tener un espacio acogedor, de tranquilidad, de paz, en donde el estudiante o también el padre de familia pueda sentirse cómodo a expresar lo que le está pasando. Porque ¿qué pasa si no tenemos ese espacio acogedor? No vamos a tener la misma concentración, no vamos a acaparar esa concentración, esa atención del estudiante para que él pueda expresar lo que está sintiendo o lo que se le está haciendo. Entonces, muchas veces hacemos desde nuestra propia iniciativa lograr tener éxitos en estas áreas y en estos conflictos escolares, porque carecemos de muchas cosas, pero dentro de lo que tenemos o dentro de lo que podemos lograr con nuestro propio esfuerzo,
tanto como material didáctico y cosas así para trabajar en las diferentes áreas, pues se hace un trabajo, ¿verdad? Por amor a aquellos estudiantes. Pero necesitamos como país, como Ministerio de Educación, ¿verdad? Que se tomen bien en serio lo que es el área de psicología en los centros educativos. Sí, creo que no debemos ser muy limitantes ante este problema, porque es un gran problema que pasan muchos jóvenes en diferentes lugares del mundo, no solo en nuestro país, sino que en diferentes lugares del mundo. Creo que no solo tenemos que quedarnos con una técnica, tal vez no solo se trata de solo dar charlas, sino usar otras técnicas que nos permitan entrar en este tema de una manera que podamos ayudar a las personas que sufren de este conflicto diario, ¿verdad? Que pasa. Te voy a interrumpir ahí. Sabemos que atrás de una conducta de una persona hay otras cosas que provocan esa alteración conductual en el individuo. Entonces, no con simple charlas, como tú dices, se va a abordar, no. Es una parte de la concienciación que se hace, pero cómo llegar al fondo de todo es aplicando pruebas proyectivas para ver la personalidad, para ver el entorno social en el que esta persona está viviendo y saber lo que está pasando en su entorno social, porque a veces la raíz del problema, a veces que vienen de hogares con desintegración familiar o en casa hay demasiada violencia familiar, acoso también, ¿verdad? Violaciones, y son múltiples las causas, los provocantes de la conducta o que estos comportamientos los niños los lleven a los centros educativos. Exactamente. Pasando a la siguiente pregunta, licenciada, para usted, ¿qué papel juega la salud mental en la prevención del acoso escolar y cómo puede el trabajo psicológico fortalecer la resiliencia tanto en víctimas como en posibles agresores? Bueno, el papel de la salud mental debe ser como la parte principal, acompañado, ¿verdad?, de las enseñanzas pedagógicas para nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Eso debe de estar, es algo que no es negociable en los centros educativos, la salud mental. Y no solo para los estudiantes, también para los docentes, porque son a veces, más en la parte pública, que a veces son 25, 30, 35 estudiantes, y llega también el docente a tener estrés laboral, porque son 30 cabecitas, 30 formas de poder lidiar diario o cada hora, ¿verdad? Porque cada clase tiene su docente, entonces prácticamente cada hora, cada clase es ir lidiando eso, y creo que el área de psicología en los centros educativos debe ser prioritario, debe ser algo que debe de existir sí o sí, porque es ahí donde podemos tener ese descanso, los docentes, ¿verdad?, para ese apoyo incondicional, para sacar a aquel estudiante de la negatividad en la que se encuentra en diferentes tomas de decisiones que ellos hacen, a veces por falta de madurez, y porque a veces ellos hacen cosas sin medir las consecuencias de lo que puede traer una broma, un mal gesto y cosas así. Porque hemos tenido casos que para ellos es normal, no hice con esta intención, pero el efecto que provocó en aquel estudiante es algo peligroso. Creo que la salud mental es algo que, como dijo usted, que no es negociable, es algo que toda persona tiene que tener como prioridad, ¿verdad? Porque no es fácil estar lidiando con muchas cosas, tanto pueden ser como escolares, incluso en nuestros hogares, ¿verdad? Que probablemente, y en muchos de los casos, es de donde provienen estas situaciones, ¿verdad? Sí. Entonces creo que la salud mental es algo que tenemos que llevar muy presente como prioridad, ¿verdad? Entonces, licenciada, pasamos a la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo usted cree que el acoso escolar afecta a la autoestima del estudiante?
Mire, esa es la parte, creo que, del autoconcepto que tiene el estudiante de hoy en día. Sabemos que tienen varios factores que pueden dañar. Eh, Ahora con tanta tecnología, ¿verdad? El mal uso que le damos a la tecnología, porque la tecnología no ha venido a afectarnos, sino que ha venido a modernizarnos, ha venido a que nosotros podamos tener información más fácil y aún aprender más de cómo diseñar ciertas cosas. O sea que ha venido a actualizarnos y hemos ido evolucionando por medio de la tecnología. Pero, o sea, el mal uso que le damos como individuo es ahí el factor negativo de la tecnología. Entonces, creo que ahorita en día lo que es la autoestima es la que está más fracturada en todo el ámbito estudiantil. Casualmente yo hice ahorita hice lo que es el llenado de expedientes, y en las preguntas que había para identificar la parte del autoconcepto personal, ahí está bastante la debilidad. Hay mucho rechazo con ellos mismos, hay poca aceptación de tal como ellos son. Entonces es un trabajo que se debe trabajar bastante, y por eso les digo, ¿verdad? A veces el poco afecto, el poco empoderamiento de la familia en el hogar, también eso hace que el ser humano pierda esa dirección de quién soy, cuánto valgo. Para usted, licenciada, ¿qué tipo de apoyo psicológico puede ayudarle a estas personas, a estos estudiantes, a recuperar la confianza? Bueno, este trabajo sería en unión, en este círculo, en ese trinomio que yo le decía. ¿Por qué? Porque de nada sirve que como psicólogo en el centro educativo les demos charlas, les demos seguimiento a estos casos, pero ¿qué pasa? Si en casa tal vez el estudiante no es reconocido de las cosas buenas que ellos hacen, o tal vez sufren, ¿verdad? Lo que es también violencia verbal, porque con palabras podemos lastimar la estima de aquel estudiante. Entonces, creo que este es un trabajo en conjunto con los padres de familia para poder sanar. Primero, sanar heridas de infancia y de esa forma ir trabajando sin descansar, porque es un tema muy delicado, sin descansar de la mano de estas tres personas: docentes, obvio el psicólogo, padre de familia y el estudiante. Esto es un tema demasiado profundo, creo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil tratar este tema, pero creo que si le damos, ¿cómo sería la palabra? El enfoque, ¿verdad? La prioridad. La prioridad. Es un tema que tenemos que trabajarlo muy, pero muy a fondo, porque no es un trabajo fácil para las personas que día a día luchan contra ese problema, contra los agresores, ¿verdad? Que lastiman la integridad, tanto física y emocional, ¿verdad? Y también mental de la persona, ¿verdad? Que es lastimada por este tipo de personas que no tienen ese consentimiento, ese sentimiento, ¿verdad?, de culpa al hacer estas cosas. Creo que es algo que tenemos que trabajar muy, pero muy a fondo. Entonces, muy importante su participación, licenciada, en esta pregunta. Y por eso seguimos con la siguiente pregunta para ir profundizando un poco más acerca de este tema. Licenciada, ¿qué tan importante es el papel de los compañeros que presencian el acoso y cómo se les puede orientar para que ellos no guarden el silencio ante estas acciones? Casualmente estuve dando unas charlas acerca de este tema, ¿verdad? Porque tenemos bastante conflicto en ciertas secciones, cierto grado, en donde decía la información, ¿verdad?, que yo que busqué para la exposición, en donde decía que el espectador sería la misma persona
como el que estuviese lastimando a la víctima. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que el compañero está siendo víctima de acoso escolar y yo me quedo callada, estoy participando indirectamente. ¿Por qué? Porque no levanto la voz. Entonces la campaña o la concientización que hemos estado haciendo es esto, levantar la voz, no tener miedo a que porque voy a tener, voy a ser mal visto por los demás, por decirle a un maestro, por decirle al compañero, no, tú tienes que defenderte, ir a las gentes encargadas para que puedan estar atentos a lo que está pasando contigo. Entonces, se les insta a los estudiantes a alzar la voz, no quedarse callados, independientemente que haya un vínculo de amistad, independientemente que haya un vínculo de familiar, ¿verdad? Porque tal vez puede ser mi primo el agresor, pero también es mi compañero el que está siendo víctima. Entonces, no dejarnos llevar por el sentimiento de que porque es mi pariente y estoy consciente que está haciendo algo malo, yo me voy a quedar callado, sino que en este tema que es el acoso escolar, debemos nosotros de hablar, no quedarnos callados, ya sea yo, ya sea el que tengo al lado, o el frente o atrás, alzar la voz. Sí, creo que nosotros tenemos que ser conscientes que no debemos quedarnos callados ante cualquier circunstancia en la cual se esté dando estas acciones, ¿verdad? Porque, imagínense, licenciada, creo que pueden ver momentos donde nosotros estamos presenciando eso, nos quedamos callados, pero el día de mañana no sabemos si nosotros mismos seremos esas personas que estamos. Exactamente, es que eso es lo que hemos perdido. Uno de los valores que hemos perdido en este tiempo es lo que se llama la empatía, ¿verdad? Nosotros, como muchas veces o no queremos entender el significado de qué es ser empático, omitimos ciertas conductas que vemos negativamente, ¿verdad? Porque cuando es algo positivo, pues uno debe también ser vocero, de transmitir algo positivo, porque tampoco debemos de solo señalar la parte negativa de un estudiante, sino que también reforzar esa parte positiva e identificar, ¿verdad?, la parte negativa y apoyarlo, siempre y cuando también el estudiante tenga la responsabilidad y diga, necesito ser ayudado, porque nada sirve que yo quiera, que su papá quiera, si él como agresor no se está dando cuenta de lo grave que puede causar, ¿verdad?, con sus acciones en su vida, porque una persona que es agresor, o sea, no solo corre peligro la persona a quien él está haciendo el daño, sino que él corre peligro ante la sociedad, porque si esa persona, ese niño que está siendo víctima, tiene familia, tiene papás, tiene primos, entonces no todas las personas piensan con la cabeza fría, podemos decir, ¿verdad?, como decimos secularmente, y pueda más bien ir a causar algo peor. Entonces es tomar esto, identificarlo a tiempo antes que sea lamentable. Sí, creo que debemos prevenir, ¿verdad? Prevenir aquello que podemos limitar a tiempo para que no sea, como dice usted, algo más grande, algo que, porque no todos pensamos de la misma manera, no todos vamos a actuar de la misma manera ante las circunstancias que se presenten. No sabemos la mentalidad del padre al cual su hijo está siendo lastimado por estos mismos problemas del acoso escolar. Entonces creo que nosotros tenemos que tomar ese cargo de conciencia, ¿verdad?, ante estas circunstancias, para así nosotros ir mejorando y que este tema, o que este problema no se haga más grande. Entonces, licenciado, ya como última pregunta, ¿verdad?, en esta entrevista es, ¿qué estrategias recomienda para trabajar tanto con las víctimas y como con los agresores, de forma que se les pueda ayudar sin juzgarlos? Son varias las estrategias que uno como psicólogo puede utilizar, ¿verdad? La primera puede ser una campaña de concienciación acerca del acoso escolar, dirigido a diferentes secciones, para que sea algo general. Podemos decirle como un llamado
como el primer llamado verbal, ¿verdad? Para que ellos vayan conociendo lo que se puede causar, las consecuencias, y porque a veces por falta de conocimiento hacen ciertos comportamientos. Entonces primero es hacer eso, una campaña de concienciación sobre el acoso escolar, luego también identificar aquellas conductas repetitivas que son negativas o desafiantes dentro de los salones de clase, identificar las debilidades de esas personas o de esos estudiantes que el maestro puede observar, y de esa forma ir como sacando y poder ya ir aplicando diferentes pruebas proyectivas para identificar, ¿verdad?, ya más profundo lo que son los problemas que puede estar ocasionando conductas destructivas dentro de los salones de clase o con sus compañeros, y de esa forma pues ya uno irá haciendo un plan de intervención individual con el estudiante, ¿verdad? Porque toda persona que llega al consultorio de psicología, primero se le levanta lo que es una entrevista para conocer los antecedentes desde su niñez o desde antes de que él naciera. Y luego pues se sigue lo que es una entrevista hacia los padres, ¿verdad? Ya para ver la parte genética y igual todos los antecedentes familiares, y así ir recopilando toda la información, y así al tenerla recopilada pues hacer nuestro propio diagnóstico y poder ver qué áreas uno puede ir trabajando ante estos estudiantes. Creo que, como dijo usted, lo primero que debemos hacer es darle una charla para de esta manera pues ellos puedan oír, ¿verdad?, acerca de este tema muy importante, y luego, como lo que dijo usted, que hay que proceder, ¿verdad?, a identificar aquellos problemas, tanto familiares, ¿verdad?, como dijo usted, desde el principio. Hay que buscar desde la raíz para así nosotros saber con qué personas estamos trabajando, ¿verdad? Este es un tema muy importante, licenciada, y le agradezco mucho que me haya brindado un poco de su tiempo, ¿verdad? Este tema del acoso escolar debemos trabajarlo a diario, y creo que los psicólogos son muy importantes en este papel, ¿verdad? Muy, muy importantes, y por eso no queríamos dejar desapercibido este tema y queríamos compartirlo con ustedes, ya que pues es el tema de investigación que estamos elaborando, ¿verdad? Conocer más a profundidad sobre este tema y tocando puntos que nos lleguen, aquellos puntos que quizás nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, que debemos conocer a las personas, trabajar con ellos, concientizarlos, pero no limitarnos a investigar más a profundidad, Claro. sino que tenemos que seguir trabajando día a día para de esta manera nosotros poder ayudarles a aquellas personas que sufren este gran problema, esta problemática que no solo es en nuestro país, sino aquí en todas partes del mundo. Así que, licenciada, le agradezco demasiado su participación en esta entrevista, y que Dios me la guarde, y muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Darison? Estos temas son muy importantes de abordarlos, más que todo con los diferentes gentes, ¿verdad?, encargados de estos tipos de abordajes ante la sociedad estudiantil. Son temas que lo vivimos a diario, los que somos docentes, los que trabajamos tanto en la parte escolar y también en la parte media. Entonces creo que a veces también el docente no necesita ser psicólogo, sí, también hace su parte como docente, ¿verdad? Desde la brecha donde se encuentra, hacen ese papel muy importante, y que unidos podemos hacer la diferencia, ¿verdad?, en aquellos niños que a veces llegan con falta de amor a los centros educativos, aquellos niños que llegan con falta de atención en casa, a veces llegan con carencias, ¿verdad?, tanto económicas como emocionales. Entonces, estar ahí como docentes para brindarle como esa solidaridad, ese apoyo, ese amor. No todo en la vida es regaño,
no todo en la vida es salirte de mi salón de clase, no todo en la vida debe ser ve a consejería, ¿no? Acercarse como docente, aún como compañeros estudiantes, acercarse a aquel compañero, ¿verdad? Y ser parte de este trabajo que entre todos podemos hacer un mundo mejor. Así que felicidades y aquí estamos para servir. Muchas gracias, licenciada. Otra vez nos despedimos. Nos despedimos. Ok. Okay.